estar este tiempo o dedicar este tiempo a estar en comunión con Él, a alabar el nombre del Señor, a adorar al Señor y hacer este sacrificio de poder estar aquí y dedicarle este tiempo al Señor. A veces tenemos una semana muy larga y de todas las horas de la semana es tan poquito este tiempo para todo lo bueno que el Señor hace con nosotros. Hay un versículo en 1 Corintios 8 que dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Es a ese Señor que venimos a adorar, a orar, a alabar, a exaltar en esta mañana. Así que vamos a orar al Señor. Voy a invitar a que se pueda poner de pie y podamos comenzar este culto dando gracias al Señor por esta semana que acaba de pasar, este tiempo de alabanza al Señor, que Él nos permita estar con todos nuestros sentidos en la alabanza y en el estudio de la palabra del Señor. Oremos. Agradecemos, Señor, el tiempo que nos das de poder estar acá, Señor, en este espacio físico para poder hacer iglesia, Señor, para poder preparar nuestro corazón para la alabanza, Señor, para la adoración, para tu palabra, Señor. Permite que nuestro corazón pueda abrirse en este minuto para que toda la alabanza y la exaltación que tengamos acá, Señor, tú la puedas recibir como un perfume grato, Señor. Que apruebes en lo imperfecto que somos, tú nos apruebes, Señor. Gracias por este tiempo, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, porque a pesar de todas las dificultades que podamos tener en nuestra vida y a pesar de todas las adversidades que se van presentando, tú eres bueno, tú eres soberano y tú eres por sobre todo, Señor. Gracias por este tiempo. Permite que sea un tiempo agradable, Señor, un tiempo de compartir, un tiempo de reírnos, Señor, de emocionarnos, de alabar tu nombre, Señor, y de hacer una introspección también en cuanto a lo que podamos escuchar en tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Quedándonos en pie, hermanos, vamos a cantar una alabanza. Usted ha venido esta mañana a darle gloria al Señor, a remedir su nombre. Vamos a alabar su nombre. Nos hemos congregado en este día para darle gloria. Gloria.
sentir esta mañana, que podamos alabar y exaltar el nombre del Señor. Voy a pedir a la hermana Miriam González que nos pueda dar la bienvenida esta mañana y compartir algo que quiere compartir. Valga la redundancia. Gracias. Es grato estar en este lugar, nos sentimos más seguros, más estables, ¿cierto? Compartiendo en un lugar que es nuestro. La palabra del Señor dice: en cambio, el Señor está en su santo templo, guarde toda la tierra silencio en su presencia. Eso está en Habacuc. Como decía Nadia, hemos venido a adorarle y debemos guardar silencio para escuchar la voz de Dios, para entender y guardar en nuestro corazón lo que nos dice. Así que esa es nuestra invitación. Cada uno de nosotros somos bienvenidos a la casa del Señor. Nos alegramos de ver a nuestro hermano José Luis y a nuestra hermana Janet, que no habían estado la semana pasada, hermano José Díaz también, que no había estado la semana pasada. Qué bueno que de a poco vamos retornando, ¿cierto?, a la casa y juntos podamos crecer. Pero quería contarles de que nuestro hermano Cristian va a llegar un poquito más tarde por razón de una actividad familiar, y me pidió que yo pueda darle este saludo, y quiero compartir un saludo que nos llegó desde Alemania a la iglesia, y me voy a permitir leerlo. Estimados hermanos de la Iglesia de Luz y Vida, de nuestra iglesia, con una semana de atraso mando muchos saludos desde Alemania a todos ustedes reunidos en el día de hoy. Expresamos nuestras más sinceras felicitaciones con motivo del aniversario 29 de nuestra iglesia. Por medio de fotos y de un video hemos podido ser partícipes de vuestra celebración el domingo pasado, y nos alegramos junto con ustedes. Y a través del histórico video del acto de constitución como iglesia, nos llegaron muchos gratos recuerdos de aquel día que presenciamos ese momento. Les deseamos las más ricas bendiciones de parte de nuestro común Dios y Padre, que Él les dé crecimiento en profundidad de su fe y crecimiento en la promulgación del Evangelio en su entorno del mundo. Nos alegramos que hayan podido volver a reunirse en la capilla Mon. ¡Qué bonito! Nos sentimos muy unidos con todos ustedes, a pesar de la distancia. Que el Espíritu de Dios nos siga uniendo cada vez más. Sus hermanos y amigos alemanes, Renate y Uli. Damos gracias al Señor por ese saludo, ¿cierto? Sigamos gozándonos y alegrándonos en la presencia del Señor a través de este tiempo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Vamos a orar por ciertas necesidades que tenemos dentro de nuestra congregación y fuera de la congregación también. Por nuestras necesidades, yo creo que más de algunos, si es que no todos, tienen un papelito como este, para que también usted pueda reforzar esa oración o sus necesidades o su agradecimiento al Señor en este papelito, para que nuestros hermanos del grupo de oración también durante la semana puedan tener acceso a la necesidad. Si usted no quiere poner su nombre allí, por comodidad, puede no hacerlo. No es obligación. Si quiere estamparlo ahí también lo puede hacer. Hay muchas cosas que suceden a diario en el mundo y que van dando cuenta que el Señor también está pronto a su venida. Y esas cosas que van sucediendo también tienen que ser un aliciente para nosotros, para que nuestra fe también vaya aumentando. Voy a dar dos oportunidades para que quien quiera agradecer
al Señor o quiera compartirnos algún testimonio o presentar alguna solicitud de oración, lo pueda realizar en este minuto para después tener un instante de oración. Si tiene necesidad, si tiene alguna dificultad. Generalmente, cuando uno pasa por dificultades es donde más se acerca al Señor. Y cuando uno está en la buena racha, como se dice, a veces decae nuestra oración o nuestra dependencia del Señor. Pero esas son las opciones que nos da el Señor también para que podamos tener dependencia de Él. Así que voy a dar 2 oportunidades para quien quiera compartirnos algún testimonio, agradecimiento o alguna solicitud de oración, lo puede hacer en esta mañana. Yo creo que todos agradecemos al Señor por todo lo que Él hace con nosotros y más de alguna necesidad puede haber en nuestro corazón. Pero vamos a tener un momento de oración personal. Vamos ahí en su asiento, así como usted está sentado. Vamos a orar y dedicar este tiempo. Después de un breve tiempo voy a pedir a la hermana Elizabeth Cabalín si nos puede levantar de esta oración. Padre amado, te damos gracias, Señor, por permitirnos de llegar hasta tu casa, Señor. Padre amado, en estos momentos quiero pedirte por cada hermano que está aquí en este lugar, donde hemos venido para alabarte, escuchar tu palabra, Señor, y también para orar. Padre amado, tú conoces a cada uno de nosotros, Señor. Sabes cuáles son nuestras necesidades. Tú conoces nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Padre amado, quiero que tú estés con cada uno de nosotros, Señor, y
y que todo lo que hayan pedido, Señor, a ti, con mucha humildad, Señor, te pedimos de que tú puedas dar una respuesta a cada una de estas peticiones, Señor, ya sea por salud, por trabajo, por problemas familiares, por nuestro país, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos escuches y que puedas pronto dar una respuesta a nuestras peticiones, Señor. Aquí cada uno de nosotros, Señor, te pedimos para que tú estés atento a nuestros llamados, a nuestra oración, Señor. Padre amado, queremos que tú en este momento estés con cada uno de nosotros, Señor, y que podamos tener un hermoso culto, Señor, en este día. Padre amado, te damos gracias una vez más y también por todos nuestros otros hermanos que por una u otra razón no han podido estar presentes aquí, Señor, que para el próximo domingo podamos estar y cada vez más podamos sentir esa necesidad de venir al templo para estar junto a ti, Señor. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Si usted tiene o anotó alguna necesidad allí en su hojita, lo invito, puede ser al final del culto o al final del culto, acercarse aquí al buzón para que los hermanos puedan orar específicamente por su necesidad o por su agradecimiento al Señor. Vamos a alabar al Señor, vamos a cantar al Señor. Voy a pedir a los chicos del grupo de alabanza y mientras se preparan, el Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Antes de comenzar este tiempo de alabanza, quiero agradecer al Señor por dos motivos. Uno de ellos es porque se sumó una nueva integrante, Isabela, a nuestro grupo de alabanza. Ella nos va a acompañar con la voz, pero también otro domingo con guitarra. Así que gracias al Señor, porque es lo que necesitamos, sumar a más gente. Y también quiero agradecer al Señor, si bien ella no lo dijo, pero igual es bueno que como iglesia sepamos y reconozcamos los logros que tenemos en medio de nosotros como iglesia, como una familia que somos, cuando estamos contentos cuando alguien de nuestros integrantes tiene un logro. Así que quiero agradecer al Señor y felicitar a Gladys, ya, porque esta semana la eligieron como presidenta de la Sociedad Chilena de Nutrición. Así que le conocemos y la bendecimos en este importante rol que va a tener que hacer, y le damos un aplauso también, ¿cierto? El logro que sin duda también es para la gloria del Señor, ¿cierto? Nosotros nos sentimos orgullosos de tener a Gladys también en el Ministerio de Adoración. Le invito a ponerse de pie y, como bien decía el versículo, vamos a entrar a la presencia del Señor con acción de gracias. ¿Ya? El Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Entremos entonces a la presencia del Señor con gozo, con alegría. Cantando grande y fuerte es Jehová.
alabanzas de adoración, que nos deleitemos en su presencia, porque en plenitud de gozo. Nuestro espíritu se alegra de su majestad, la hermosura de su santidad. Adorémosle con Estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad.
adorarle. Y también les quiero invitar a pensar que junto con esa honra que le queremos dar, que le queremos dar nuestra vida y nuestro servicio a Él. El énfasis de este mes como iglesia es los dones. Si bien siempre lo hemos hablado, es porque el Señor quiere que nos pongamos a trabajar en su obra, de acuerdo a nuestros dones, a lo que el Señor nos ha dado, lo que ha puesto en nuestras manos. Y que también pensemos cuál va a ser nuestro deseo en relación a nuestra iglesia, a cómo yo puedo ser. Así que también piensen en nuestra carne, piensen también en esa parte. pero en tu gracia y en tu misericordia, Señor, tú nos aceptas. Señor, este año tú nos has concedido estar nuevamente en este lugar, pero hay mucha tarea por hacer. Necesitamos que
que nos dé fuerzas. Necesitamos sumar a más gente, Señor. Yo te pido que ahí donde está cada uno de mis hermanos, Señor, tú vayas poniendo el querer como el hacer, para que todos podamos resultar edificados. Y en esta hora queremos hacer un acto de compromiso, así como te hemos dicho que queremos servirte y honrarte con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, nuestra adoración. Queremos comprometernos contigo a servirte en este lugar que tú nos has puesto, que se llama Luz y Luz. Y quiero que el hermano o la hermana que sienta en su corazón este año servir al Señor con lo que el Señor nos ha puesto en la mano, que pase adelante en compromiso a ti, a nuestros hermanos, para poder orar por ellos. Mientras nosotros seguimos cantando en actitud de adoración a nuestros hermanos, que nos pongamos a la brecha y pasemos adelante, digamos, yo estoy para servirles. Invito a la congregación, el que quiera pasar, aquí está el lugar. Te doy mi corazón. Que tú tienes para ellos. Te pido por mis hermanos, mis hermanas, porque ellos quieren disponerse a alabarte primeramente con sus vidas y también poder servir en la iglesia. Señor, desde ya llena sus manos de bendiciones, Señor. Cada uno de ellos tiene hermosos talentos y algunos lo están descubriendo. Pero los presentamos ante ti, Señor, en esta hora. Y queremos decirte, Señor, úsanos, porque queremos bendecir a otros, Señor, con nuestro servicio. Primeramente queremos entregarte hoy. Gracias, Señor. Permite que muchos más podamos también ponernos a la brecha y decir, Señor, queremos servirte y adorarte con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Y que podamos seguir disfrutando de este tiempo de alabanza y de culto. Amén. Que el Señor pueda sembrar la semilla en aquellos corazones que pudieron el pasar adelante no es el hecho, sino que el corazón de cada persona
hay una semilla, y a lo mejor esa semilla aún no florece en aquellos hermanos que en su corazón aún hay que seguir dándole agüita a esa semilla. Y esa agüita también es el testimonio de los que sí decidieron o deciden trabajar para el Señor, no para la iglesia, no para una persona que pueda estar aquí adelante, sino que para el Señor. Los niños, si quieren, pueden ya pasar a su actividad, y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo, capítulo 25. En el libro de Mateo, capítulo 25, versículos 14 y 15. Vamos a leer esos dos versículos y luego Álvaro nos va a profundizar un poco más en esta porción de la palabra del Señor. Dice, parábola de los talentos, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Vamos a orar al Señor para que en esta misma actitud que hemos alabado el nombre del Señor, que hemos exaltado su nombre, que nos hemos quizás emocionado, podamos también tener esa disposición en nuestro corazón, y el Señor pueda añadir bendición a lo que podamos escuchar hoy de su palabra. Oremos. Agradecemos este tiempo, Señor, que, como decíamos en la mañana, quizás es breve el tiempo que tenemos para ti, a pesar de todas las cosas que tú nos das, Señor, y a pesar de todo el tiempo que hay en la semana. Dediquemos este par de horitas, Señor, a exaltarte, a alabarte, Señor, a que tú veas nuestro corazón, Señor, a pesar de nuestras imperfecciones, Señor. Pero sabemos que tú te agradas en la alabanza, Señor, que tú te agradas en que podamos aprender de tu palabra, Señor. Bendice a Álvaro en esta mañana, Señor, quien va a exhortarnos, Señor. Que tu palabra pueda ser de bendición, Señor, a nuestras vidas, Señor. Que puedan tocarnos, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón, para que podamos poner nuestras manos, Señor, nuestros pies para tu obra, nuestra oración también para tu obra, Señor, y que podamos crecer. Eso es lo que queremos, Señor, como iglesia, como comunidad de creyentes, Señor. Ayúdanos, abre nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para que tu palabra también pueda ser comprendida por nosotros, Señor, y podamos experimentarla también en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Agradezco al Señor esta oportunidad de poder servirle. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, antes de comenzar quisiera explicar dos cosas. Uno es que la semana pasada no pude asistir al culto. El Señor me permitió junto a mi mamá visitar a unos tíos en Kiwi. Por eso me reporto, no es que el hermano Álvaro se haya ido a Egipto, no, sino que estaba una tía de 81 años, la tía Raquel, hermana de mi mamá. Hace 10 días estuvo bien complicada de salud, una infección urinaria, bien complicado, así que la verdad que el Señor me motivó para poder visitarla, ¿ya? Porque hace tiempo que no iba allá, y el esposo de ella, el tío Carlos, él está hace un par de años secuelado de un accidente vascular, está con un problema de una demencia ya y prácticamente no habla, ¿ya? Entonces un escenario bien complicado. Él tiene 85 años, se mueve bien, pero su mente no funciona bien, y la tía está en silla de ruedas, ¿no? Está con un problema de la columna, se ha operado 2 veces, entonces
bien complicado. Así que fuimos con mi mamá a verla. Ellos son hermanos, son creyentes, ellos son diáconos, diáconos y diaconisa de la iglesia bautista de Yanquiwe. Así que una linda obra que ellos han estado, no sé, yo que tengo memoria, digamos, me imagino 40 años que están en Yanquiwe sirviendo al Señor ahí, ha sido ha sido fructífero. Ellos están llegando ya al final de esta carrera, y así que al grupo de oración, porque lo más probable es que no me van a entender la letra en el papelito, les pido por mi tío Carlos, 85 años, y la tía Raquel, que es hermana de mi mamá, 81. El otro también motivo de agradecimiento, Sofía, mi hija menor, 6 años, el lunes en la mañana despertó con todo el cuerpo con una erupción, una alergia grave, que la verdad que fue muy complicado, que empeoró rápidamente, se despertó mal, y finalmente pudimos llevarla a un médico, y era una alergia a la amoxicilina que había tomado una semana antes. Estuvo bien complicado. Para que los que lean el libro de Job, el asunto de la piel es complicado. Así que bueno, gracias al Señor, ya está mejor. Muy bien, entonces ahora sí nos vamos a ir al tema que se me encargó hoy. Bueno, saludar a la iglesia en sus 29 años, ¿sí?, de vida. Estuve viendo ayer un poco del servicio, de gracias al Señor. Pero bueno, para mí este es mi debut, mi nueva oportunidad aquí en el templo, que está muy bonito. Así que agradezco también a los hermanos que pusieron sus dones. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Muy bien, entonces, como el énfasis de este mes es mis dones y la iglesia, ¿ya? Mis dones y la iglesia. Y hoy quisiera entonces hablar, así como en términos como de cursos que uno toma en un seminario, en la universidad. Vamos a hablar de, yo lo puse dones espirituales 1.0, que es como se dice en Chile, para los hermanos venezolanos que tenemos tantas formas de hablar distintas, un rayado de cancha, ¿ya? Es como la introducción a la temática. Y dame la siguiente, Francisco. Bueno, entonces la palabra de los talentos, ¿cierto? Pero actualmente las nuevas versiones hablan de la parábola de las monedas de oro. Las monedas de oro, porque si no se nos confunde esto de talento. Talento era una moneda antigua que equivalía entonces a monedas de oro. Algunas veces hablan de la bolsa de monedas de oro. Entonces voy a leer en la NBI un par de versículos más que ya lo introdujo Alexis. El reino de los cielos será también, estoy leyendo en Mateo 25:14. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A cada uno le dio 5.000 monedas de oro. 5.000. A uno le dio 5.000 monedas de oro. A otro le dio 2.000 monedas de oro y otro 1.000. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. Yo creo que desde pequeñito, ¿cierto?, en los rayitos de sol, en los embajadores, en las escuelas dominicales, hemos visto esta parábola, ¿cierto? Hay otra versión que dice: el hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer, y por eso acá le dio 5.000, 2.000 y 1.000 monedas de oro, ¿cierto? Y el resto también la siguiente. Ahí entonces está el Señor entregándole sus bienes, estas monedas de oro, según la capacidad de cada uno, porque los conocía bien, ¿ya? Así que ya tenemos una idea importante ahí, ¿cierto? Un concepto importante. Bueno, y como buenos judíos, ¿cierto? Como buenos judíos, sabían muy bien qué hacer con esa dinero, ¿cierto? Hay chistes de judíos y ellos, claro, ahorran mucho y son muy buenos para el negocio, ¿no? Los judíos, y el Señor Jesús era un judío, ¿no? Entonces, ellos entendieron muy bien el mensaje, ¿cierto? Entonces, bueno, el de 5.000 ya todos sabemos la historia, ¿cierto? Que dice que el Señor, el jefe, se fue un viaje largo tiempo, ¿cierto? Entonces, bueno, ellos quedaron con la libertad de hacer
qué hacer con eso, con ese dinero, con esas 5.000 monedas de plata el primero, entonces, monedas de oro, perdón, 5.000 monedas de oro, entonces, bueno, los trabajó, ¿cierto? No sé, me imagino que compró animales, no sé qué hizo, pero al final lo multiplicó. Y el segundo también, ¿cierto? Comerció, trabajó. Y el tercero, ¿cierto? El tercero no hizo nada, ¿eh? O sea, hizo muy poco, ¿cierto? Dice que enterró este dinero. Bueno, y después vino, después de mucho tiempo, en el 19, dice, después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas. Ya, venimos a arreglar cuentas, ¿cierto? El que había recibido 5.000, llegó con otras 5.000. Y el Señor le dijo, Señor, usted me encargó estas 5.000 monedas, aquí tengo otras 1.000 monedas. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Y así, con el segundo, ¿cierto? Pero después llegó este tercero, ¿cierto? Que el que había recibido solo 1.000 monedas, le dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor, bueno, como buen hombre de negocio, ¿cierto? Se dio cuenta que esa no era su plata, porque había pasado mucho tiempo. Todos sabemos por esto de la inflación que cada año, cada día, cada mes, la plata vale menos. Entonces, si después de 10 años alguien viene con un millón de pesos, ya no es lo mismo que hace 10 años. Entonces, bueno, le dijo, siervo malo y perezoso, así que sabía que cosecha donde no he sembrado y recoge donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco, por lo menos, ¿cierto? Para que a mi regreso lo hubiera recibido con interés, con el IPC, con el reajuste y todo eso, ¿sí? Quítenle las 1.000 monedas y déselas al que tiene 10.000, porque a todo el que tiene se le dará y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, a mí me vino a la mente esta parábola, ¿cierto? Estamos hablando de los dones, y aquí se dan varios principios, ¿verdad? Que después vamos a ir detallando, porque es bastante general. Acuérdense que las parábolas es una enseñanza general, ¿verdad? Entonces hay gente que va y no, que habla hasta la venida del Señor. Dice, no, el Señor se va a demorar porque el Señor dice que se trató de un viaje largo. No, ya no es la idea de eso, sino que está claro, ¿cierto?, de que algo el Señor nos entrega y ahora nos va a pedir cuenta en algún momento de eso, ¿cierto? Ahora, otro versículo muy importante que no está ahí en el PowerPoint, que es Primera de Corintios 12, ¿no? Primero de Corintios 12, yo lo voy a buscar, Primera de Corintios 12, donde habla de los dones espirituales, para que también entendamos por qué es importante hablar de esto. Porque alguien diría, ¿por qué no hablamos de otra cosa? Bueno, el Señor puso en Cristian ordenar este tema, y ¿qué es lo que le dice el apóstol Pablo a los Corintios? Acuérdense de todo, gran parte de Corintios está este comentario, estas controversias respecto al don de lengua, ¿cierto? Entonces Pablo invierte gran parte de la primera epístola de Corintios en hablar de los dones. Y aquí dice en Corintios 12:1, dice, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Quiero que ustedes entiendan bien este asunto. Entonces, no es un tema, como se dice, baladí. Baladí es una palabra así medio ciútica, pero baladí es algo que es insignificante, que es algo sin importancia. No es algo sin importancia, sino que es algo muy importante. En otras versiones dice, no quiero que malentiendan este asunto, o no quiero que sean ignorantes respecto a este asunto. Así que me pareció importante introducir estos temas. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, quisiera hablar de 3 puntos, ¿ya? Bien, como les digo, es una introducción, es como cuando uno se compra un libro, ¿cierto? Y ve el índice así rápidamente para saber de qué se trata esto, porque los hermanos y hermanas van a ir desarrollando estos temas. Bueno, la pregunta es, ¿qué son los dones? ¿Qué es un don espiritual? ¿Qué es lo que es un don?
Segundo, ¿cuál es la función de estos dones? ¿Para qué están? ¿Cierto? Tercero, ¿cuáles son los dones? ¿Cierto? Y finalmente, entonces, algunas reflexiones que quisiera, que a mí han venido a mi mente, pero por supuesto que las reflexiones son personales. Dame la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué son los dones? ¿Ya? Los dones, entonces, en general, el don es un regalo, ¿ya? Es un regalo. Algo que recibimos. Es una habilidad especial, muchas veces innata, o una gracia especial para hacer algo. Todos conocemos de repente a alguien que es muy bueno para el fútbol, que es un músico pero increíble, que es un cantante que tiene una voz que, ¿cierto?, que es fantástica. Ese es un don, ¿cierto? Aunque de repente como persona, ¿cierto?, sea bien discreto, por decirlo menos, ¿cierto?, pero tiene ese don. Ahora, desde el punto de vista espiritual, comparten ese origen, ese principio. Desde el punto de vista espiritual, los dones son bienes que recibimos de parte de Dios. Por eso que la parábola de las monedas de oro ilustra muy bien esto. O sea, Dios, ¿cierto?, en su abundante riqueza, ¿cierto?, nos confía algo, nos regala algo. Esto es para ti, para hermano Miriam, hermano Alexia, hermano Gladys, esto es para usted. Entonces, los dones son bienes que recibimos de parte de Dios. No es algo que nosotros hicimos para conseguirlo, ¿cierto?, sino una dádiva que recibimos de Dios, un regalo de Dios. Y ahora, la expresión que en el Nuevo Testamento se repite mucho, estos dones espirituales, me pareció muy interesante, que creo que es importante. A veces los predicadores tienden a hablar palabras en griego, así como para hacerse que saben en griego. Yo no sé griego, ¿no?, sino que lo encontré en un libro. Pero la palabra dones viene de una palabra griega que se llama charismata, ¿ya?, o carismata. No sé, que hablamos de carisma, ¿cierto?, de personas carismáticos, ¿cierto? Bueno, viene de esa raíz. Y charismata, que significa mostrar favor, dar libremente, viene relacionado con la palabra charis, ¿ya?, o charis, que es gracia, ¿ya? Así que desde ya, a esto me sorprendió mucho cuando revisé el tema, que volvemos a la gracia, ¿cierto? Ya habíamos hablado sobre un par de en otro tema sobre la gracia. Entonces, está relacionado los dones con la gracia, ¿ya? Por eso también uno entiende cuando Pablo dice: lo que ustedes recibieron de gracia, denlo de gracia. Así que finalmente estos dones espirituales son la expresión concreta de la gracia, son la expresión concreta de esta palabra charis. O sea, no es solamente un sustantivo o un concepto, sino que tiene una aplicación, tiene algo que es real, que es tangible. Es el efecto visible de la gracia en palabras o en hechos. Los dones entonces son distribuidos por el Espíritu Santo de acuerdo a su voluntad soberana. Para eso voy a leer algunos capítulos para ir un poco más rápido. Entonces, un punto importante: Dios, a través de su Espíritu Santo, reparte estos dones en la iglesia. Veamos entonces 1 Corintios 12, 11, dice: todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Aquí está la gracia de Dios, la soberanía de Dios para poner en la iglesia, ¿cierto?, dones, distintos dones. Otro punto es que el creyente puede recibir uno o más dones. También en Corintios habla entonces: a uno Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del Espíritu, a otros dones para sanar enfermos, etc. Y algunos, ¿cierto?, por una razón, digamos, misteriosa, el Señor les da más dones. Algunos son predicadores, pero también cantan bonito, ¿cierto? Son maestros, etc. Eso nosotros lo vemos. Después vamos a ver que eso a veces es un poquito, a veces malo, concentrar todos los dones en pocas personas. Dame la siguiente.
Ahora, ¿cuál es la función de los dones? ¿Para qué están los dones? ¿Cierto? Parece como obvio, pero me parece muy interesante, ¿cierto? Entonces, ya vamos viendo algunas cosas. El Espíritu Santo es el que reparte esos dones, ¿cierto? Reparte esos dones en la iglesia. Algunos, y también en nuestra realidad, ¿cierto? Uno ve, que ha pasado por otra iglesia o aquí mismo, que hay algunos hermanos que de alguna forma, no sé, concentran o tienen varios dones, ¿cierto? Bueno, pero ¿para qué son estos dones? Eso, el propósito. Entonces, dos grandes propósitos. Uno ya es la edificación de la iglesia. Ahí mismo vamos a leer mucho Corintios 12 y Corintios 14. Entonces, ¿qué dice? El 4 dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Entonces, y aquí está el propósito. A cada uno, eso es importante esa afirmación. A cada uno, ya tenemos que decir, a cada una, ¿cierto? Ya hay Biblias que están hablando con lenguaje inclusivo, ese es otro tema, pero bueno. A cada uno, a cada hermano, a cada hermana, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, o en otras versiones dicen para edificación. Para eso somos, ¿ya? Entonces, claro, entonces ahí uno puede también juzgar ciertos dones que se ven en la iglesia, que a veces pueden ser muy espectaculares, pero si de repente esos dones separan a la iglesia, ofenden a algunos hermanos, tenemos que juzgar los que no son de Dios, ¿ya? Pero me parece importante también esta expresión a cada uno, ¿ya? Que también está en la palabra de los talentos. A cada uno, ¿cierto?, se le da según la capacidad, porque Dios dice que nos conoce muy bien. Y el segundo punto, ¿cierto? Bueno, y el 14:12, lo busco yo, estamos aquí cerca, 14:12, primera de Corintios, dice: por eso que ustedes, que ya tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Es el propósito, uno de los propósitos fundamentales, para edificar a la iglesia, para capacitar a la iglesia para la obra que el Señor le ha encomendado a la iglesia. Y el segundo punto es el convencimiento y la conversión de los incrédulos, de los que no conocen al Señor. Y ahí, bueno, hay que entender un poco el contexto, también hablando de las lenguas, en el 14:21, vamos a leer ahí un poquito 14:21, dice, habla de hablar en lenguas. Entonces Pablo dice, bueno, está bien que hablen en lenguas, pero que alguien traduzca, ¿ya? Porque si no, el que habla en lengua, ese lo pasa re bien, ¿cierto? Se goza en el Señor, y el que está al lado no recibe nada, ¿ya? Entonces, bueno, dice, de modo que el hablar en lenguas es una señal, ¿ya? No para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. O sea, en ese tiempo, ¿cierto? Imagínense un culto de la iglesia en Corinto, en Éfeso, ¿cierto? Entonces, llegaba el incrédulo y veía, ¿cierto?, manifestaciones del Espíritu de que alguien hablaba en lengua. Claro, se impresionaba, ¿ah? Yo pensaba, ahora la gente no se impresiona con nada, ¿ah? Si alguien va hablando en lengua, claro, capaz que lo metan en el psiquiatra, ¿ya? Pero me acuerdo del avivamiento que hubo en Valparaíso en el año 1906, por ahí, ¿algo me acuerdo, cierto, Cristian? Bueno, dicen que la gente común, digamos, no creyente, iban pasando por afuera del templo ahí, y de repente caían en éxtasis y empezaron a hablar en lengua. Y fue súper impresionante, está súper documentado eso, ¿bueno? Y eso fue el origen de la iglesia metodista pentecostal. Así que, resumen entonces, la función de los dones es edificar la iglesia, y también para que vayamos viendo, ¿cierto?, que de repente, entre comillas, dones, y si no están produciendo una edificación de la iglesia, todo lo contrario, ¿eh? De repente, el Señor me dijo esto, hermano, ¿qué? Y se va a la mitad de la iglesia. Eso no es del Espíritu, ¿ya? Y tercer punto, dame la siguiente, por favor. Vamos avanzando, entonces hablamos de que
qué son los dones, para qué son los dones, ¿cierto? Tercero, entonces, ¿cuáles son los dones espirituales? Bueno, hay varias listas de dones espirituales que están en distintos pasajes, como yo les decía. Aquí pasajes importantes son Romanos capítulo 12, del 6 al 8, Primera de Corintios 12, del 4 al 11, 28 al 30, Efesios 4, 7 al 12. Aquí hay listas de distintos dones. La verdad es que si uno los suma y algunos están como duplicados, ¿cierto? Hay varias, ¿cierto?, clasificaciones, pero algunos no es exhaustiva, no tanto, ¿ya? Pero los estudiosos ya los dividen en dos grandes grupos, ¿ya? Dos grandes grupos de dones, dos categorías, ¿ya? Que son la primera, dones de expresión, ¿ya? Y la segunda, dones de servicio. Entonces, yo creo que desde ya, entonces, es que el Señor, vamos resumiendo, a cada uno de los creyentes le dio por lo menos un don, ¿ya? Un don. Por lo menos uno, porque dice a cada uno, lo mismo en la parábola de los talentos, a todos les dio algo, ¿ya? Entonces, para que cada uno de nosotros se vaya como sintiendo como identificado con alguno de estos dones. Entonces, los primeros son los dones de expresión, ¿no? Ahí están entonces el apóstol. Bueno, ¿para qué son los dones de expresión? Son principalmente relacionados con el ministerio de la palabra, ¿ya? Tanto hacia afuera de la iglesia, lo que sería el evangelismo. No pensemos solamente en Franklin Graham, por ejemplo, estos grandes evangelistas, ¿cierto? En su momento lo que era hermano Guille Ávila, que algunos lo alcanzamos a ir a ver al estadio, ¿cierto? No, sino que el evangelismo personal también, esto es hacia afuera de la iglesia. Y hay otros, vamos a ver, que son hacia adentro de la iglesia, pero tienen que ver con el ministerio de la palabra. Entonces, apóstol, que se puede traducir como enviado, mensajero, misionero, su función es proclamar el evangelio. Segundo, la profecía. ¿Qué es lo que hace la profecía? Entonces, comunicar revelaciones divinas a la iglesia que le indican lo que tiene que hacer, lo que tiene que saber la iglesia, lo que tiene que hacer la iglesia en un momento determinado, ¿cierto? Entonces, el don de profecía en la iglesia es muy importante porque es la que le va marcando el rumbo a la iglesia, ¿cierto? Es decir, hermano, la iglesia, el Señor nos motiva a hacer esto, a hacer esta actividad, a reunirnos en tal parte. Entonces, es súper importante. Si no tenemos ese don bien desarrollado, vamos a andar como iglesia dando palos de ciego, dando tumbos, o dando vueltas, dando círculos, ¿cierto? También entonces aquí está una vertiente que es la capacidad para discernir espíritu, que está complementaria al de la profecía, y es súper importante, ¿cierto? Tenemos que reconocer todo mensaje que se da en la iglesia. De repente a veces uno escucha sermones, mensajes aquí en otras partes, y después uno dice, hay algo que me hizo ruido, ¿no? De repente un énfasis que está desordenado, que no va de acuerdo a la palabra, a toda la revelación de Dios que está en la Biblia. Así que ese don también es muy importante. No solamente quizás hay hermanas que pueden profetizar, ¿cierto? No pensemos en el profeta del Antiguo Testamento, en Elías, Jeremías, sino que el Nuevo Testamento tiene otra connotación, que es de dirigir espiritualmente a la iglesia. Tercer punto de estos primeros dones, el don de enseñanza, ¿ya? Por ahí, que en griego se llama didaskalia. A diferencia del profeta, los maestros de la palabra no daban a conocer revelaciones nuevas, sino que exponían y aplicaban la doctrina que ya estaba establecida. En general se limitaban a la iglesia local, ¿ya? Entonces el Señor nos reveló esto y seguían en la enseñanza. No eran una revelación, digamos, nueva, sino que algo es profundizar en lo que la iglesia ya sabe. Otro punto entonces, los géneros de lengua y la interpretación de lengua. Aquí yo agregaría, sí, que no está, digamos, en los textos, pero yo pondría aquí los músicos, ¿ya?
los músicos, el ministerio de alabanza y adoración también es muy importante, tanto hacia afuera. Todos hemos escuchado testimonios de personas que han llegado al Señor por música, ¿no? Por música, que se atraen por la música, por el ritmo, y de repente el Señor los toca, y todos hemos conocido esos casos. Y también hacia adentro, ¿cierto? ¿Cómo saber lo importante que es el ministerio de la alabanza y la adoración dentro de la iglesia para conducirnos al Señor, para edificarnos? Y el segundo tipo de dones, ¿cierto? Son los dones de servicio práctico. Y aquí los voy a mencionar nomás un poco más rápido para irnos ya a las reflexiones finales. Entonces aquí dijimos, están los dones, dentro de esto están los dones de poder. Los voy a mencionar nomás. El don de fe, que esta no es una fe, digamos, de creer en el Señor, sino que es una fe especial, con características especiales, que nosotros conocemos hermanos y hermanas que nos alientan en el Señor, y dicen, este hermano tiene fe, ¿cierto? Claro, yo también tengo fe, pero este hermano tiene una fe diferente, ¿cierto? Los dones de fe, los dones de sanidades, los dones de hacer milagros. Segundo, están los dones de compasión, los que son ayudadores en la iglesia, los que dan limosnas con liberalidad, ¿cierto? Nos cuesta dar ofrendas, ¿cierto? Nos cuesta, ahí como dice, nos desangramos, ahí salen los 1.000 pesos, salen los 2.000 pesos. Bueno, este es un don también, esos hermanos que son abiertos para la obra del Señor. Los actos de misericordia. Otro, el servicio en general, y de ahí viene la palabra griega diaconía, de donde viene el actual diácono y diaconisa, que tienen que ver con el servicio, ¿cierto? Y finalmente los dones de administración, que son los administradores, que son para gobernar y dirigir la iglesia, y el don de los que presiden, ¿cierto? Muy bien, vamos terminando. Dame la siguiente, por fin. Muy bien, bueno, y aquí viene la parte, en base a esto ya hemos visto, me queda 1 minuto y medio, desde 2 minutos, 3 minutos. Entonces hablamos de los dones. En esto vamos a hablar, es importante, dice la palabra, que no quiere que nosotros seamos ignorantes de los dones, sino que sepamos de qué se tratan, qué características tienen, cuáles son los tipos de dones, cuál es la función que tienen los dones. Así que el Señor que nos ayude, esto es como yo le decía, que están escritas ahí, resumidas, y yo ahora también aquí en el culto agregué algunos más. Bueno, los dones y los talentos no son para nosotros, ¿ya? Sino que son para servir a otros. Eso es importante, ¿ya? Porque de repente alguien, me acuerdo que en alguna iglesia está como entre comillas, ¿cierto? Hablar en lengua, ¿no? Entonces van a retiro y le ponen las manos, lo único que quieren es hablar en lengua. Entonces eso finalmente es súper egoísta, ¿no? Porque es para uno, queda una alegría para uno. Yo hablo en lengua y a veces yo hablo en lengua. Yo en particular nunca he hablado en lengua, ¿ya? Pero le respeto completamente a los que lo hacen, ¿ya? Lo importante es ¿ya? Como dicen los norteamericanos, so what, ¿ya? So what, ¿ya? ¿Y qué? ¿Y qué vas a hacer con esa lengua? ¿Qué vas a hacer con esa lengua? ¿Son para ti? No son para nosotros, ¿ya? Por eso que esto, cuando dicen mis dones y la iglesia, sí, son mis dones, pero al final también siguen siendo del Señor, ¿ya? Así que los dones no son para nosotros, sino que son para servir a otros, principalmente. Otra reflexión es que los dones no son un fin en sí mismos. Lo mismo que yo decía, o sea, como que mi objetivo en la vida es tener el don de predicar la palabra, ¿ya? O de hablar en lengua. No, es un medio para, ¿ya? Es un medio. Es como tener un auto, ¿cierto? El auto, hay gente que adora el auto, que lo lava todos los días, que yo conocía a uno que le sacaba las piedrecitas de los neumáticos todos los domingos en la tarde, ¿cierto? No, el auto no es un fin en sí mismo. Yo no vivo para tener un bonito auto, ¿ya? Sino que el auto a mí me sirve para trabajar, ¿cierto? Para venir a la iglesia. Eso son los dones. Tercer punto, yo dije, estoy convencido de esto, y lo he escuchado en otros ambientes también, que la gran riqueza de la iglesia no está en 1 o 2 hermanos que concentran mucho dones. De hecho, eso es peligroso, ¿no?
los que trabajamos, digamos, todos trabajamos en organizaciones del mundo, ¿cierto? Qué complicado es, por ejemplo, cuando en un servicio, ya en el hospital, por ejemplo, yo trabajo en el hospital y hay un examen que solamente yo puedo hacer, ¿no? Y eso es malo, claro, para mí es bueno, porque claro, difícil que me echen porque yo soy el que hace el examen, ¿cierto? Es una ecografía que yo le hago aquí de la arteria del cerebro. Pero es malo para el hospital y para el sistema, porque si yo me enfermo o salgo de vacaciones, nadie más puede hacer el examen, entonces eso es malo, ¿ya? Entonces la riqueza no está en un hermano, ¿cierto? Que concentra muchos dones, y eso es lo que de repente pasa cuando hay pastores, ¿ya? Entonces los pastores muchas veces concentran, ¿cierto? Predican todos los domingos, ¿ya? Dirigen los cultos de oración, dirigen esto, dirigen lo otro, tocan la guitarra, tocan el piano, ¿no? Entonces eso es malo, ¿no? Es malo. En una iglesia que no voy a mencionar, ¿no? En el sur de Chile, digamos de Los Ángeles para el sur, el pastor de la iglesia le detectaron un cáncer, ¿no? De páncreas. Entonces él congregó un par de hermanos, sus colaboradores, y le repartió su pega. Ya, usted va a ser el encargado del culto, usted de las plata, usted de aquí, ¿ok? Ya, listo. Y ya, hermanos, quedaron ahí, ya, todos contentos. Y el pastor, 3 meses, ¿ya? Lo operaron. Después de 3 meses, volvió, ¿ya? ¿Y qué es lo que hizo? En vez de confirmar a los hermanos en su don, se los quitó. Ya, ok, me recuperé, venga para acá, devuélvame mis dones, devuélvame mis funciones. No puede ser, ese no es un esquema, digamos, del Nuevo Testamento. Y no es práctico, ¿ya? Otro ejemplo respecto a esto, por ejemplo, hace poco vinieron los Jaivas a Temuco, yo tuve la bendición de ir a ver. Bueno, los Jaivas, ustedes se acuerdan de Gato Alquinta, Eduardo Alquinta, todos le dicen el Gato Alquinta, que era muy talentoso, líder del grupo, ¿cierto? Pero se murió, le dio un ataque al corazón, ahí en Coquimbo, y se murió. Entonces todos dijeron que va a ser el fin de los Jaivas, porque claro, sin el Gato Alquinta el grupo no va a funcionar nada, ¿ya? Bueno, y lo reemplazaron, pero entre 3, ¿ya? Entre 3. Uno lo reemplazan entre uno, el que lo reemplaza en la guitarra, otro lo reemplaza en la flauta y otro que canta. O sea, eso no es bueno. La concentración de los dones es malo, ¿ya? Bueno, otro punto entonces, que da para mucho, ¿cierto? Pero que a mí me da, es que la importancia del carácter. ¿Ya? Del carácter del creyente, del carácter del hermano o de la hermana. Todos hemos visto, por ejemplo, predicadores o hermanos muy destacados en la iglesia que tienen muchos dones, pero muchas veces eso no va aparejado en un carácter cristiano, en una madurez del cristiano. Entonces, claro, se escudan en que son buenos para cantar, son buenos para predicar, que no saben la Biblia al revés y al derecho, ¿cierto? Y descuidan su intimidad con el Señor, su santidad. Entonces, yo puse acá, para que nuestros dones den fruto, no debemos descuidar nuestro carácter como creyentes. Tenemos que, hemos visto, ¿cierto? Y en la Biblia aparecen estos personajes con dones espectaculares, ¿cierto? Por ejemplo, Sansón. Sansón, y eso daba una predicación para un retiro, ¿cierto? Sansón tenía un don especial de Dios, pero su carácter era muy malo, ¿verdad? Era sensual, ¿cierto? Era vengativo. Saúl, ¿verdad? El rey Saúl, el primer rey de Israel, era un rey, era encachado, digamos, ¿no? O sea, era atractivo, era alto, ¿cierto? Entonces uno lo veía, tenía pinta de rey. Entonces cuando Samuel lo conoció, aquí está el rey, este rey, miren cómo destaca, era alto, ¿cierto? Pero era también pues, vengativo. Bueno, y así podemos ver, se empezó a hacer, hizo lo que ya colmó la paciencia de Dios, que reemplazó al profeta en una actividad del profeta, la hizo, y ahí ya fue pero comparémoslo con Pablo, ¿cierto? Alguien decía, comparemos el Saúl del Antiguo Testamento con el Saúl, o Pablo, ¿cierto? Saúl es hebreo, Pablo es griego, pero el mismo nombre. Comparemos el Saúl del Antiguo Testamento con el Saúl del Nuevo Testamento. Y vamos a ver qué es lo que dijo Pablo.
1 Corintios 9:27, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Ya? Y eso lo hizo en un ánimo, digamos, del deporte. ¿Ya? Cuando uno descalifica, ¿cierto? Cuando uno parte la carrera y parte mal, ahí Alexis nos puede enseñar, ¿cierto?, cómo se parte una carrera de velocidad. No quería descalificarse. Entonces decía Pablo, bueno, yo golpeo mi cuerpo, yo soy disciplinado conmigo mismo. Yo, como decía un hermano humilde, ¿cierto?, que siempre lo digo, que un hermano que vendía cilantro aquí en la Feria Pinto, decía, un creyente no puede tener una vida espiritual descuidada. Con mayor razón el que tiene estos dones. A veces pensamos que Dios nos necesita, que somos talentosos, ¿ya?, que le haríamos un favor a Dios si nos entregamos a Él. Yo tenía una colega que me decía, mi papá es justo, mi papá es sabio, mi papá, como que Dios se está perdiendo, que no se convierta en mi papá. No, no es así. El Señor es el único imprescindible. Bueno, y así también después la vergüenza que sentimos, ¿cierto? Oye, pero no, este era el que predicaba, mire cómo está allá. Este era el que predicaba, este hermano que cantaba tan bonito, oye, cantaba precioso, y este hermano que tocaba la guitarra parece precioso, y ahora ¿dónde está? Entonces, ojo con eso, el carácter es muy importante. Voy terminando. Debemos ser buenos administradores de nuestros dones, ¿no?, lo que se llama la mayordomía. El poeta Pablo Neruda decía que la poesía era un 10% de inspiración y un 90% de transpiración. ¿Ya? Así que, claro, es fácil de repente dormirse en los laureles, como se dice, ¿no?, sino que nuestro fruto, para que fructifiquen estos dones, tenemos que disciplinarlos, ¿cierto? Y finalmente, es que mi consejo sería, y para mí mismo, es que no debemos, o no nos hace bien, por decirlo de otra forma, envidiar los dones de otros hermanos y otras hermanas. Se me ocurrió, es que así como cada uno de nosotros tiene su propia cruz, cada uno de nosotros tiene su propio don, ¿ya? Y los seres humanos somos muy dados a la envidia. Parece que el pasto del vecino es mejor que el nuestro, ¿ya? El auto del vecino es mejor que el nuestro, ¿ya? Eso la única excepción son los hijos, ¿ya? Porque los hijos de uno sí que son los mejores, ¿ya? Pero el auto del vecino, el perro del vecino, el patio del vecino es mejor que el nuestro. No, hermano, si me acuerdo que yo cuando era niño, si tenía 8 años, 10 años, yo tenía envidia de Luis Miguel. Entonces yo quería ser como Luis Miguel. Entonces se llama Luis Miguel, yo me quería llamar Álvaro Andrés. Era como un símil, la versión chilena. Entonces mi papá me decía, no tienes que envidiar a los inicuos, no tienes que envidiarlos a los impíos. Claro, después con el tiempo uno se da cuenta que la vida de Luis Miguel no era tan fantástica como uno pensaba. Conoce puro aeropuertos y hoteles, no conoce mucho más que eso. Bueno, pero no debemos envidiar, sino todo lo contrario, bendecir al hermano que toca el piano, al hermano que toca la guitarra, que canta, eso, que no nos envidiemos, porque claro, a veces hay dones que son difíciles de manejar, digamos, y el sacrificio que incluye también de repente practicar un don, sacarle lustre, digamos, no es fácil, ¿ya? Bueno, eso es lo que yo quería compartirle, hermano. Disculpen que le pasé un poquito del tiempo, pero después cuéntenme lo que hablé del viaje allá aquí, entonces ahí no quedamos tan mal, ¿ya? Tengamos un momento de oración. Lo último, dame la siguiente, Daniel. Bueno, esto de los dones, ¿cierto? Yo esta diapositiva la uso en mis clases para hablar del trabajo en equipo. Es que, bueno, eso es una imagen. Vemos a Messi, el mejor jugador de Argentina, uno de los mejores jugadores de todo el tiempo. Entonces eso podría significar un hermano o una hermana con muchos dones, ¿ya? Muchos dones. Y después vienen estos de rojo, que son los de la selección chilena, que no tienen tantos dones, no son tan talentosos, no son tan rápidos, no son tan inteligentes.
Pero finalmente dame la siguiente. Ahí está la riqueza, ¿ya? La riqueza la obtiene el equipo, ¿ah? El equipo, no el grande, el talentoso que actúa solo, sino que la mayor riqueza está, por eso es lo que yo siempre pongo en estas clases, cuando me toca hablar del equipo, ¿ah? Del poder del equipo. Y me tomo también para terminar que Cristian yo creo que nos puede hablar mucho del trabajo en equipo, o Jaime, que trabaja con recursos humanos, que uno de los principales problemas actuales y donde hay más plata metida en las grandes empresas, piensen en Microsoft, en Amazon, ¿ya? Gastan una cantidad increíble de recursos en mejorar los equipos humanos, porque trabajar en equipo no es fácil, ¿ya? Y siempre uno le echa la culpa a los demás, pero yo reconozco que me cuesta trabajar en equipo. Soy jodido, ¿no? Soy complicado, me gustan las cosas así, y si no son así me enojo y mando un porrazo y me vuelvo. Esa es la realidad, ¿ya? Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, ¿ya? Acuérdense que lo que dijo el pastor la semana pasada, la iglesia dijo es indestructible, y uno de esos puntos es porque está el Espíritu Santo. Si no estuviera el Espíritu Santo, la verdad es que seríamos un club de amigos, ¿ya? Así como hay el club de amigos del árbol, ¿ya? De los que coleccionan mariposas o monedas, lo que sea, seríamos un grupo humano, ¿ya? Como los clubes de leones, los rotarios, etc. Pero lo que hace que lleguemos a esto, ¿cierto? Esta es la Copa América Bicentenario 2016, es el Espíritu Santo, ¿ya? Así que eso, gracias. Tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, por estos minutos, Señor. Te pido perdón si es que no he podido dar el mensaje como tú mereces, Señor, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pido que tú sigas hablando en nuestros corazones en este tiempo, Señor, que tú nos motives a cada uno de nosotros a poner en práctica estos servicios, estos dones, Señor, para tu gloria, para la edificación del cuerpo de Cristo y para proclamar este evangelio precioso en nuestros entornos, en nuestros trabajos, con nuestros familiares. Quédate con nosotros, bendícenos, Señor, y que tu nombre sea glorificado a través de tu iglesia en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo, por su palabra. Vamos a ofrendar. Voy a pedir al hermano Ricardo y al hermano Eloy si nos pueden ayudar con la ofrenda. Bien, vamos a orar para finalizar nuestro servicio del día de hoy. Espero que el Señor también pueda añadir bendición sobre lo que hemos hecho, lo que hemos realizado aquí, siempre pensando que es una ofrenda para Él. Los invito a ponerse de pie. Vamos a terminar este culto agradeciendo al Señor. Señor, en esta hora donde hemos alabado tu nombre, Señor, donde hemos escuchado tu palabra, queremos pedirte, Señor, que todas estas cosas puedan ser de edificación a nuestra vida, tal como tú deseas que nuestros dones sean en la práctica, Señor, edificación para la iglesia, Señor, y para bendición para otras personas, Señor, también. Y no van a gloriarnos de cosas que sabemos que son un regalo tuyo, Señor, para el servicio de la iglesia. Bendícenos en esta mañana, Señor.
Quédate con nosotros en el resto del día, Señor. También te pedimos por el día de hoy, Señor, que hay elecciones en nuestro país, que tú también estés sobre cada uno de nosotros, que vaya a ejercer su derecho, Señor, el día de hoy, que nos cuides en el trayecto, Señor, en el regreso a nuestra casa, y que todo lo que se realiza el día de hoy también tú puedas tomar control de aquello, Señor. Gracias te damos por nuestra iglesia, Señor, por el privilegio de estar nuevamente aquí en este lugar que es un edificio, Señor, que para nosotros significa mucho. Gracias por todo lo que nos da, Señor. Cuídanos en el regreso a nuestro hogar, Señor, y que lo que aquí hemos compartido sea de bendición para nosotros, Señor, y para nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan buena semana.